Si yo preguntara, ¿cuántos vinieron a alabar a Dios? Muchos de ustedes. Y si yo gritara, ¿cuántos vinieron a adorar su nombre? Y todo el mundo. Y todos alzarían las manos y se emocionarían. Porque muchos vienen a la iglesia el domingo a alabar y adorar a Dios. El pastor Sujar Michelin hizo este comentario que yo quiero compartírselos. Nosotros no venimos a la iglesia a adorar. ¿Y usted? ¿Qué? Nosotros venimos a la iglesia para seguir adorando a Dios. Cuando yo entiendo la adoración, yo vivo constantemente en adoración. Yo no espero el domingo para venir a adorar a Dios. No. Yo vengo el domingo y sigo mi adoración a Dios. Ahora, quiero hacerte unas preguntas. ¿Realmente tú conoces al Dios que adoras? Para ti, ¿qué significa adorar en verdad? ¿Crees que tu adoración, esa adoración que tú dices que le brindas a Dios, es como Él la pide? Uno de los problemas con los cuales lidiaron los profetas, esos mismos problemas lidiaron los apóstoles y esos mismos problemas lidiamos tú y yo hoy en día, es la distorsión de la palabra de Dios. La falsedad con la que muchos se acercan a Dios buscando solo sus beneficios, buscando solo sus bendiciones. El ritualismo ahora predomina en la adoración en la iglesia. Muchos enseñan doctrinas totalmente humanas y muy alejadas de las doctrinas bíblicas en cuanto al tema de adoración. Hoy quiero hablarte sobre esa adoración que Dios quiere de nosotros. El verdadero creyente adora, mi hermano, con entendimiento. Porque si no estoy adorando al Dios de la Biblia, hermano, estás perdiendo un tiempo muy, muy valioso en tu vida. Y esto de la adoración es un tema muy delicado y que nosotros como iglesia debemos manejar. Debemos tener claro qué es. Porque para yo adorar con entendimiento, lo vamos a ver ahorita de la siguiente manera. Primero vamos a definir qué es la adoración. Segundo, vamos a ver cómo de la revelación nosotros pasamos a la adoración. Tercero, vamos a ver a Jesús y la adoración. Y el cuarto, vamos a hablar sobre el peligro de una falsa adoración. Y vamos al punto número 1. ¿Qué es la adoración? Porque cuando se le pregunta a alguien, ¿qué es la adoración para ti? Recibimos siempre la misma respuesta. La adoración es un estilo de vida. Eso es lo primero que la gente responde. Algunos dicen, la adoración es el momento cuando cantamos toda la música suavecita después de la alabanza rápida. Es la música suave cuando nosotros cerramos los ojos y cantamos a Dios. Eso es adoración. Otros dicen, bueno, la adoración es cuando oramos y nos ponemos así como espirituales. No manejamos el tema de la adoración. Pero la verdad no es un tema que está bien definido dentro de la iglesia. Cada quien le da el concepto que quiere. Sabes, la adoración es un tema central en la teología cristiana.
La adoración no es un tema que podemos dejar a un lado y no importa lo que pensemos o no importa lo que nosotros hagamos con eso. Yo debo entender sobre la verdadera adoración. La verdadera adoración, entonces, podemos definirla como una respuesta del ser humano a la revelación de Dios. Lo vuelvo a repetir. La verdadera adoración la podemos entender como la respuesta del ser humano a la revelación de Dios. Esta revelación de Dios se manifiesta en uno, su carácter. Dios nos muestra quién es Él. Dos, por sus obras. Dios nos revela lo que ha hecho, hace y hará. Y tres, por su voluntad nos muestra su plan, lo que Él quiere para nosotros. Entonces, cuando Dios se revela a nosotros, Él nos se revela mostrándonos su carácter, sus obras y su voluntad. La adoración realmente se enfoca en todo el ser de Dios, no en áreas específicas, todo el ser de Dios. Lo que Dios hace nos lleva a alabarlo. Lo que Dios es nos lleva a adorarlo y su voluntad me lleva a obedecerlo. En pocas palabras, la adoración es la reverencia, es el honor que tú y yo otorgamos a Dios. Hagamos un ejemplo para entender. Eduardo, nuestro hermano Eduardo, su mamá le dijo: Eduardo, no camines por esa colina porque te puedes caer. Pero Eduardo, él pensaba que él era más sabio que su mamá y salió corriendo por la colina y brincaba, y en una de esas se dobló el pie, cayó y rodó y rodó. Cuando él se vio, estaba todo golpeado, no podía levantarse. Entonces él empezó a decir: ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Me duele mucho, no me puedo parar. Y en ese momento, Henger venía pasando y él empezó a gritar: ¡Henger, ayúdame! ¡Henger, por favor! Y Henger, cuando lo vio, Henger dijo: wow, este muchacho desobediente no le hizo caso a su mamá. Pero Henger venía todo bien vestido, acomodadito, y a él no le importó y se lanzó por su voladero, sin importar que podía también lastimarse, puso en riesgo su vida hasta llegar Eduardo. Tomó a Eduardo en sus brazos y como pudo, él se esforzó y sufrió subiendo esa colina hasta que llegó a la calle arriba. Cuando Henger lo pone en el piso, Henger saca su morral, agua y empieza a curar las heridas de Eduardo. Eduardo comienza a decirle: Henger, eres mi héroe. Henger, gracias, me salvaste porque nadie me escuchaba. Yo estaba ahí solo, golpeado. Eduardo, muy agradecido, le dice: yo quiero ser tu amigo. Yo quiero que tengamos una amistad. Tú eres quien me salvó. Y Henger le dice: bueno, te invito a mi casa a comer. Y cuando Eduardo llega a su casa, estaba ya su mamá ahí esperándolo, angustiada, y de repente Eduardo empieza a observar que Henger es una persona educada, íntegra, respetuosa a sus padres, a su esposa. Vamos a ponerle un buen padre. Digo, este hombre es un ejemplo. Y entonces Eduardo ya no solo estaba agradecido con Henger, sino que también él empezó a darle ese respeto a Henger. Dijo: wow, no es solamente mi superhéroe, es una figura a la cual yo puedo seguir. Miren, Eduardo terminó admirando, honrando y respetando a Henger. Eduardo hizo una petición cuando estaba sin salida, cuando estaba ahí al borde de la muerte, y fue escuchado. Y vean lo que hizo Henger por él.
Eso lo llevó a alabarlo. ¡Wow, mi superhéroe! ¡Wow, que lo hiciste! Eres súper, ¿cómo brincaste por ese monte y no te caíste? Pero al él empezar a admirar y a respetar a Henger, lo estaba adorando. ¿Sabías que tú y yo adoramos muchas cosas? Adoramos personas, adoramos objetos. El celular es un centro de adoración para este mundo ahorita. Quítale el celular a una persona ahorita, pues tú verás cómo se va a volver. Ese es su Dios. Cuando nosotros vamos delante de nuestro Dios y empezamos a ver lo que Dios hizo por nosotros, que cuando nosotros estábamos allí desesperados, cuando vimos a ver el Evangelio, queríamos desaparecernos del planeta, Dios escuchó mi oración. Yo empecé a ver lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará, y comienzo a alabarlo. Pero cuando yo conozco el carácter de Dios, yo empiezo a adorarlo. La adoración es mi respuesta a la revelación de Dios. Eso es la adoración. La adoración no es algo que tú vas a hacer para decir, con esto yo estoy adorando a Dios. La adoración es una actitud de tu corazón. Por eso muchos dicen, es un estilo de vida. Sí, la adoración es un estilo de vida. Pero no para decirlo, es para vivirlo. Y aquí caemos en el punto número 2. De la revelación a la adoración. ¿Por qué? Porque yo no puedo adorar a Dios sin la verdad de su revelación. Nuestro Dios se ha revelado a la humanidad de dos maneras. Una, hay una revelación general. Y otra, hay una revelación especial. Hablemos rápidamente de la revelación general. La revelación general es la manera que Dios se da a conocer a todos los seres humanos. Todos. Y lo hace a través de la creación, lo hace a través de la naturaleza, lo hace a través de la conciencia. Vea lo que dice Romanos 1, 19, 20 y lo va a leer de la Nueva Traducción Viviente para que usted lo pueda entender. Ellos, hablando de los pecadores, hablando de los impíos, conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, desde el principio de la historia hasta nuestros días. Dios se ha hecho evidente. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. El Salmo 19, del versículo 1 al versículo 6, nos habla de cómo la creación proclama la gloria de Dios. ¿Sabe cuál es? El que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La creación nos grita a los seres humanos, miren cómo adoramos, miren cómo alabamos a nuestro Creador. Cuentan de la gloria de Dios. La creación da testimonio de quién es nuestro Dios. Si no, lea el Salmo 148. Léalo completo. Lo leímos al principio del servicio. Toda la creación lo alaba. Y cuando observamos la complejidad del mundo natural, la cantidad de especies, uno dice, wow, esto habla de la gloria y majestad de Dios. Mire, yo la otra vez veía como en un microscopio grabaron unas bacterias. Y estas bacterias salían colores, salían cosas, se transformaban en figuras. Y usted puede creer, yo duré más de 5 minutos viendo eso. Pero es que era impresionante.
Y yo decía, Dios mío, ¿cómo van a decir que tú no existes? Eran bacterias, una cosa que ni la vemos. Cuando nosotros observamos la complejidad del universo, todo está puesto en su lugar exacto. Si tú mueves la luna un poquito para acá, se echa a perder todo. Si mueves el sol un poquito más hacia adelante, un poquito más atrás, se echa a perder. Todo está puesto donde tiene que estar puesto. Esto nos habla y nos refleja de la gloria y la majestad de nuestro Dios. Revelación general. Esta revelación general trae la gracia común. ¿Recuerda la gracia común cuando la hablamos? Que es el cuidado de Dios de todas las personas. Todas. Provisión, alimento, salud, seguridad. Los no creyentes, hermanos, ellos en algún momento claman a Dios. Ellos en un momento necesitan de Dios. Y Dios, en su majestad, Dios en su misericordia, Dios en su soberanía, Él sostiene a toda la creación. No dice, yo voy a sostener a mis hijos. No, Él sostiene a toda la creación. Por eso nadie tiene excusa para decir, yo no conozco a Dios. Porque la misma creación se los presenta. ¿Y cómo yo respondo a esta revelación? En adoración. Muchos de ustedes me decían cuando estamos viendo las clases de oración, es que me gusta orar en la ventana porque veo los cielos. Ahí los cielos te están hablando de quién es tu creador. ¿Cómo respondo yo en adoración? Y usted dirá, bueno, vamos a hablar de la revelación especial. Porque ya hablamos que Dios se nos revela, ¿verdad?, en la creación, en la naturaleza, en la conciencia. Pero quiero recordarles que hoy esta revelación, la especial, te la quiero decir para recordarte cuando llegaste a aquella primera vez y viste la grandeza de Dios. Cuando tu corazón ardía por Cristo. Cuando eras capaz de hacer todo por Él. Hebreos 1, versículo 1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Mi hermano, Dios nos viene hablando desde el principio a los patriarcas. Dios enviaba profetas a hablar. Y en nuestros últimos días, estos son los últimos días, Dios nos habla a través de Jesucristo. Esta revelación es aquella que fue transmitida a varias personas. Esta forma de revelación culmina en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso decimos, no hay más revelación. Ya el mensaje de Dios está. No hay más, no hay menos. El canon cerró. En estos últimos días nos habla por su Hijo. Jesús, mi hermano, es la máxima expresión de cómo Dios se ha dado a conocer al ser humano. Juan 14, 9, Jesús dijo, los que me han visto a mí, han visto al Padre. Revelación. Colosenses 2:9 dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Tremenda revelación. Jesús, hermanos, es la revelación perfecta y completa de quién es Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sabe que la palabra griega aquí es logos?
En el contexto se refiere a Jesucristo como la palabra de Dios. Entiéndame, Jesucristo es ese canal de comunicación que tiene el Padre con nosotros y nosotros con el Padre. Él es el medio a través que Dios se comunica y se revela a nosotros. Es que se pareció un profeta, hermano, ningún profeta vino a revelar nada. Ya está dicho todo. Juan 1:14 continúa diciendo, y aquel verbo, aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y puso ahí entre paréntesis, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Desde hace mucho tiempo atrás se nos viene revelando a Cristo. ¿Qué hablaban los profetas? Hablaban de Cristo. Y el Mesías hará esto, y el Mesías pasará esto, y el Mesías nacerá ya, y el Mesías va a nacer de una mujer así, y el Mesías va a nacer en tal lugar. Ellos venían anunciando a nuestro Salvador. Esta revelación especial que hace Dios trae consigo algo hermoso llamado la gracia salvadora, que solo la tenemos a través de Cristo Jesús. Hablemos sobre esta gracia. Primero, lo que sabemos es que tú y yo éramos incapaces de buscar a Dios. Y la gente, no, pero hermano, el Salmo 53 dice que Dios desde el cielo miró a los hombres y no había uno que lo buscara. Todos se habían corrompido, todos eran necios en su corazón y decían, no hay Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros estamos completamente incapacitados para contribuir a nuestra propia salvación. Efesios 2:4-10, escuche, esto es hermoso y yo espero que con esto usted reavive ahí su adoración. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque, escuche, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros teníamos alguna cualidad para que Dios dijera, voy a salvarlo. Teníamos algo especial nosotros para que Dios dijera, no, lo voy a salvar. No, hermano. ¿Usted sabe a quién rescata a Dios? A lo más vil, a lo peor de este mundo. Y así, los sabios, los que se creen, los superhumanos, Dios los humilla. Porque la gracia es un regalo de Dios en nuestra vida. Y si entiendo la gracia, yo debo responder en adoración a esa gracia, mi hermano. Porque por medio de nuestra fe en Jesucristo, yo he recibido una gracia que es irresistible. ¿Cómo es esto? El llamado de Dios a través del Evangelio es tan poderoso
que supera cualquier resistencia humana. ¿Sabe qué hace Dios con nosotros? Recuérdalo. En aquel momento cuando escuchaste la palabra de Dios y Dios abrió tus ojos, Dios abrió tus oídos y empezaste a ver la verdad. Empezaste a saber quién eras tú y quién es Dios. Empezaste a reconocer tu pecado delante de Él. No podías resistirte a ir corriendo a sus brazos. Eso es la gracia irresistible. No podemos decir que no. Porque cuando vemos la verdad, esa verdad me hace libre, porque yo vengo de estar esclavizado, pisado por el pecado. Pero cuando me veo libre, cuando me veo perdonado, cuando veo que Dios lavó mis pecados, me limpió de toda maldad, yo respondo a eso. Yo no puedo, ay, sí, ya me quedé así, ok, ya vivo mi vida. No, yo respondo a eso. Ahí comienza mi adoración. ¿Recuerdas cuando escuchaste y entendiste esa palabra, ese evangelio? Yo quiero que lo traigas hoy a tus pensamientos. ¿Recuerdas esa primera vez cuando te vistes cara a cara ahí con Dios? Nuestro corazón, hermano, fue cambiado, regenerado, permitiéndonos responder voluntariamente a esa gracia inmerecida. ¿Entiendes esta revelación? Ahora te pregunto, ¿vas a seguir adorando de la misma manera que lo vienes haciendo? Necesitas volver a entender esto. No sé por qué vamos en el camino muy emocionados y de repente nos va hasta que ya vamos. Somos humanos. Por eso tenemos que estar constantemente recordándonos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y que nuestro corazón vuelva a encenderse en alabanza, adoración a nuestro Dios. Y por eso usted ve que siempre nosotros hablamos de la gracia, y le hablamos de la gracia, y le hablamos de la gracia. Porque no se nos puede olvidar que es algo tan hermoso que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Yo tengo que responder a eso. Y vamos al punto número 3. Jesús y la adoración. Y le pido que por favor me acompañe al Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 21 y 24. Dice así: Jesús le dijo: mujer, ¿cree lo que te digo? La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y el Señor Jesús nos da importantes revelaciones en este pasaje. Una de esas revelaciones, y nos podemos preguntar, ¿dónde yo debo adorar? Como les decía al principio, a muchas personas decimos, ¿de a qué vienes tú a la iglesia? Yo vengo a adorar a Dios. O si yo les preguntara, ¿cuántos han venido a adorar a Dios en esta mañana? Y todos van a decir, sí, amén, yo. Miren, uno de los tantos conflictos que tenían los judíos y los samaritanos era su lugar de culto. Los judíos consideraban que el templo de Jerusalén era el único lugar legítimo para adorar a Dios, mientras que los samaritanos construyeron su templo en el monte Gerizim. ¿Qué dijo Jesús? Mujer, ¿qué es lo que te digo? O sea, yo no te voy a decir algo que no es. La hora viene cuando ni en este monte que dicen ustedes que deben adorar aquí, ni en Jerusalén, donde dicen los judíos que se tienen que adorar,
van a adorar al Padre. Ni allá, ni aquí. ¿Por qué? Porque nuestra adoración no puede estar atada a un lugar geográfico. Es que yo voy a adorar exclusivamente solo los domingos allá en la iglesia. ¿Dónde adoras tú? ¿Adoras solo los domingos cuando vienes a la iglesia? 1 Corintios 6, 19, 20 nos aclara algo muy importante. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Ay, papá, porque han sido comprados por un precio. ¿Cuál fue ese precio? La sangre de Cristo. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entiendo esto. Mi cuerpo ya es templo del Espíritu Santo, el cual Dios lo entregó a nosotros. ¿Por qué? Porque ya nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo. Por lo tanto, ya yo no soy mi dueño. Ya mi dueño es Cristo. Por eso es mi Señor. Ahora, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Ahí yo estoy respondiendo en adoración. ¿Qué era la adoración? Mi respuesta a la revelación. Cuando la palabra me revela lo que hizo Cristo en mi vida, yo respondo. ¿Cómo respondo? Glorificando a Dios con mi cuerpo y con mi espíritu. Y cuando hablamos de espíritu, hablamos de una actitud correcta ante Dios. Porque tanto tu cuerpo como tu espíritu son de Dios. Está fuerte. Ya no hace falta un templo, ya no hace falta un local, ya no hace falta un edificio. Nosotros somos el templo de Dios para adorarlo cada vez que queramos. No tenemos que esperar ir al domingo a la iglesia para yo adorar a Dios. Tú y yo tenemos la libertad ahora de poder adorar a Dios en cualquier lugar. En su trabajo, en el liceo, en la universidad, en una plaza, en su habitación, mientras hace las arepas. Usted lo puede adorar donde quiera. El Señor Jesús afirmó en Juan 14, 23, Padre y Él vendrían a ser morada en nosotros. Por eso nosotros tenemos que adorar con entendimiento. Yo no puedo adorar si no entiendo esa revelación que Dios me ha dado. Versículo 22, estamos en Juan 4. Ustedes adoran lo que no conocen, porque podemos dar una falsa adoración por nuestra ignorancia. Le digo, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Y Jesús dijo esto por lo siguiente: los samaritanos reconocían solo los primeros 5 libros de Moisés como escritura, más nada. O sea que ellos tenían una revelación. Y ellos agarraron y establecieron en el monte Gerizim como su sitio sagrado para adorar. Mientras que los judíos aceptaban el libro de la ley, el libro de los profetas y los otros escritos. O sea, esto le daba una visión más completa de esta revelación divina. Entonces podemos decir que los judíos teóricamente adoraban un Dios revelado a través de los profetas y a través de los patriarcas, y cuya ley, ¿verdad?, habían recibido directamente ellos. Por eso el Señor Jesús le dijo esto. O sea, como mira, ustedes adoran lo que no conocen porque ustedes parte de esa revelación tienen un pedacito. Nosotros adoramos lo que conocemos porque tenemos toda la revelación allí, porque se nos fue dada. ¿Qué nos revela el Señor Jesús en esto? Que la adoración genuina se basa en un conocimiento verdadero de Dios. No el que yo quiero creer, no el que a mí me parece, es el que Dios reveló en su palabra.
Vea cómo el desconocimiento de la palabra de Dios llevó a los samaritanos a hacer una adoración con falta de entendimiento. Por eso el Señor les dice, ustedes adoran lo que no conocen. Y si están adorando lo que no conocen, están haciendo una adoración falsa. Versículo 23. Y aquí habla el Señor de la verdadera adoración. Le dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Y Jesús aquí está revelando que está marcando un antes y un después en la historia de la redención. Mujer, pero la hora ya viene, que van a hacer lo que te estoy diciendo. Es más, la hora es. Ya yo vine a marcar el antes y el después. Antes ustedes adoraban en un templo, pero ahora después ustedes van a adorar donde estén, porque ustedes mismos serán templo de Dios. Cuando Jesús dijo, ahora es, estaba hablando de su vida, de su muerte, de su resurrección. Esto iba a marcar un cambio en la relación entre Dios y su pueblo. Ya Dios no estaba, que había que ir al templo allá y todo así lejano. Ya Dios va a estar viviendo dentro de nosotros, habitando entre nosotros. Antes de Cristo, veíamos que la adoración está enfocada en un lugar físico, en el templo de Jerusalén, con ritos, ¿verdad? Ceremonias, ofrendas, todos según la ley mosaica. Pero con la llegada de Jesús como Mesías, se establece la verdadera adoración. ¿Me está escuchando? La verdadera adoración. Esta no está ligada a un lugar. Esta no está ligada a un rito. Esta no está ligada a una ley que tú tienes que ir. Bueno, hermanos, el domingo los espero aquí todos con su cordero. Recuerden que tienen que ser sin manchas y tienen que ser perfectos. No. Ya no hace falta estas cosas porque ya Cristo transformó la manera en que adoramos ahora a Dios. La adoración en espíritu solo la puede experimentar una persona que ha sido transformado por esa gracia de Dios. ¿Recuerda la gracia que hablamos ahorita? Por esa gracia, esa misericordia, ese amor, esa libertad que nosotros recibimos de parte de Él. Ahora podemos acercarnos a Dios con devoción, con sinceridad. Tienes acceso al trono de la gracia. Y cuando hablamos de espíritu, no es que usted va a hacer una meditación y una cosa para separar, como algunos hacen una supuesta meditación para separar el espíritu del alma. Está pegado, yo no sé nada de eso. Pero no estamos hablando nada de esto. Estamos hablando de con una actitud correcta delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a responder a la adoración, yo empiezo a ver quién es Dios. Cuando yo empiezo a ver lo que Dios hizo en el pasado, lo que Dios está haciendo en mi presente y lo que Dios va a hacer en el futuro con nosotros, cuando yo empiezo a ver cuál es la voluntad de Dios en mi vida, entonces yo comienzo a honrarlo, yo comienzo a respetarlo, yo comienzo a amarlo, yo comienzo a obedecerlo, yo comienzo a caminar en santidad, yo cada vez quiero más de Él, cada vez quiero saber más, cada vez quiero estar más en su presencia y es mi respuesta. Ahora, ¿cómo es esto? Y en verdad, muchas personas dicen, no, es que tenemos que ir delante de Dios sin mentiras, sin hipocresía. Sí, sí. Pero adorar en verdad está fundamentado en el conocimiento verdadero de Dios, conforme a su revelación, que es Cristo. El Señor dijo, yo soy el camino. Recuerda, Él es el único medio que hay para nosotros comunicarnos. Padre, creación, Padre. Yo soy la verdad, que es el conocimiento verdadero de Dios. Y yo soy la vida. Entonces la adoración está ligada
a la revelación de Dios en las Escrituras, no fuera de ella. La Biblia nos enseña cómo debemos acercarnos a Dios, quién es Él, cómo adorarlo. Nuestra oración no puede estar basada en tradiciones humanas o falsedades. Nuestra oración implica sinceridad, no hipocresía. El Padre ciertamente busca tales adoradores. Y vemos que el Padre nos busca. No nosotros lo buscamos a Él. Lo leímos ahorita, Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Juan 6:44. Nadie puede venir al Padre nadie puede venir a mí si no es a través del Padre. Isaías 65:1. Escúchelo. El Señor dice: me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Y dije: aquí estoy. A una nación que no invocaba mi nombre. Tú y yo no lo buscamos. Él nos buscó. Él nos encontró. Él nos compró. Él nos redimió. Él nos justificó. Y sobre todo, Él nos perdonó. Hermanos, Dios es espíritu. Y si lo vamos a adorar, tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad. Y esto hace una declaración muy importante: la naturaleza de Dios. Esto significa que Dios no está limitado a un cuerpo físico. Dios no está limitado a un lugar específico. Jesús nos muestra una gran diferencia aquí, porque lo que muchas personas adoran son ídolos. Y vea cómo define el ídolos el Salmo 115, versículos 4 y 7. Los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Esos son los ídolos de este mundo. Nuestro Dios es espíritu. Nuestro Dios es invisible y no está limitado a restricciones de espacio y tiempo. En otras palabras, lo que Cristo quiso decir es que Dios es trascendente. O sea que Dios es mucho más grande que su creación y no depende de ella. Es inmaterial, que no está fundamentado, compuesto de una materia y está atado a ella. Y es omnipresente, que Dios está en todo lugar, todo el tiempo. Hermano, adoremos en espíritu. Adoremos en verdad. Porque la capacidad para adorar en espíritu viene de una obra regeneradora de Dios. Y para terminar, el último punto: las advertencias sobre una falsa adoración. Porque nos han enseñado durante años la cultura evangélica que debemos adorar de una manera, que tenemos que orar de cierta manera, que debemos hacer este tipo de cantos, este tipo de notas, que tenemos que hacer esto, aquello, y terminamos queriendo adorar a Dios con un ritual religioso. El Señor Jesús citó Isaías a unos sacerdotes que están invalidando la palabra de Dios a causa de su tradición. Eso está en Mateo 15, 7, 9. El Señor les gritó: ¡hipócritas! Bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Tú y yo, hermano, podemos estar cayendo en la misma adoración. Una adoración compuesta y llena de un ritual religioso. El que yo hablo a Dios de una manera, el que yo alzo las manos, el que yo hago y brinco, pero mi corazón ni se acerca a Dios. Romanos 1, el versículo 8, el versículo 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, nos habla de las consecuencias de esta persona que hacen una falsa adoración. Dios los entrega a sus vanos razonamientos.
Porque ellos se prefieren adorar a ídolos creados por sus manos que al Dios eterno, que al Dios creador. Miren, esto es tan delicado que vean lo que pasó en estos casos. ¿Conocen la historia de Nadab y Abiú? Eran los hijos de Aarón, y ellos fueron a ofrecer un fuego ahí delante del Señor, porque a ellos les pareció que estaba bien, y el Señor los consumió. ¿Recuerda cuando el pueblo de Israel hizo el becerro de oro? Agarraron a Aarón, y Aarón dijo: aquí está el Señor que los ha liberado. ¿Qué pasó? La consecuencia de esto fue que 3,000 hombres fueron muertos a mano de los levitas. ¿Recuerda Saúl, que fue desobediente cuando perdonó a Agag, el rey de Amalek? Y digo: aquí está, tomamos todo el ganado para sacrificarlo al Señor. Y el Señor dijo: no. Ese día Saúl fue rechazado como rey de Israel por parte de Dios. El rey Usías, este ofreció incienso en el altar, una tarea que era reservada exclusivamente para los sacerdotes. Y cuando fue confrontado, mientras se llenaba de ira, brotó lepra. Hermanos, no podemos jugar con nuestra adoración. No juegue con su adoración. Debemos vivir constantemente reconociendo quién es nuestro Dios. Y la respuesta que vamos a dar nosotros a Él es vivir en obediencia. Porque lo amamos de tal manera que no puedo hacer otra cosa que no sea obedecerlo. El apóstol Pedro en su segunda carta nos dice: crezcan en la gracia. Crezcan en la gracia. Entiendan la gracia. Y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué vas a hacer tú a partir de hoy? ¿Vas a seguir igual? ¿O vas a decirle: Señor, ya a partir de hoy tengo que cambiar mi adoración a ti? Definitivamente tengo que cambiarla. ¿Vas a seguir actuando como esos sacerdotes hipócritas que se presentaban delante de Dios, pero su corazón no tenía nada que ver con Él? Hermano, este es el tiempo de los verdaderos adoradores, que fueron atraídos por el Padre, escogidos por el Padre, buscados por el Padre. Lo adoren basados en la verdad cimentada en las Escrituras, que sean guiados por su Santo Espíritu y que viven una relación continua con su Creador. ¿Se pone de pie?